Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana a través de Megavisión Go, nuestra señal que usted puede compartir en cualquier lugar del mundo. En el estudio me acompaña Juan Pablo Durán, presidente del Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Juan Pablo. Muchísimas gracias, Ernesto, por esta invitación y por la oportunidad de que hablemos con el pueblo salvadoreño. Así es, en esta oportunidad vamos a conversar sobre las estrategias que tiene el gobierno para poder dinamizar la economía y sobre todo el rol que debe desempeñar Bandesal en esta nueva era de gobierno. Cuando vas a gestionar la economía desde tu posición de gobierno, lo importante es entender cómo funciona la economía. Yo creo que en este programa vamos a intentar hablarlo de la manera más simple y más sencilla para que la población lo entienda. Más que como un economista, hablar en el lenguaje más simple que la gente pueda entender. El Estado juega un papel clave para poder dinamizar la economía. ¿A partir de qué? De las estrategias que utilice para que ésta fluya de forma positiva y vaya generando un dinamismo que acreciente el Producto Interno Bruto a partir del incremento de los productos y servicios que genera el país. Para eso hay que darle competitividad. Y la competitividad es una batalla que se libra a nivel mundial por parte de todos los gobiernos, a cual más atrevido, a cual más osado, para lograr ponerle las mejores condiciones a los motores que generan la economía y que dinamizan la economía. ¿Quiénes son estos motores o estos vehículos? El sector empresarial. Sí. Eso es acá y en todas partes del mundo. Yo creo que el mercado, le vamos a llamar mercado a la oferta y demanda, cómo se mueve este extraño movimiento económico, le vamos a llamar, es el mejor distribuidor de la riqueza. Eso ha quedado demostrado en todas partes del mundo. El mercado opera de manera positiva, es el mejor distribuidor de la riqueza, siempre y cuando no se contamine, no se distorsione por posiciones dominantes de una empresa dentro del mismo rubro o dentro del mismo sector. Ya el día de ayer el presidente dio la sorpresa de que vienen cambios importantes en el tema de salud. En el tema del Plan Nacional de Salud. Pronto va a ser... Reconociendo que territorial pues está dando sus resultados. Sin duda. Muy positivos. Sin duda. Pronto viene el tema económico. ¿Qué es lo que le ha pasado a la economía de El Salvador? Para hacerte un pincelazo rápido. Mira, su crecimiento ha sido demasiado pequeño frente a las oportunidades que hemos tenido en las últimas 10, 15 años. Nuestro PIB no ha crecido más entre el 2 y el 2.5, promediado ahí 2.2, 2.3. Eso frente a la región, que hemos tenido crecimientos del 4, del 6, del 5 en otros países. Si nos vamos a comparar con nuestros vecinos, significa que El Salvador, teniendo una economía dolarizada, teniendo una posición estratégica, teniendo sectores empresariales muy agresivos, algo ha faltado o algo ha fallado, por lo que no se ha generado una verdadera dinamización de la economía. Está claro que hay cosas que no las vamos a poder hacer porque la ley no nos permite. Pero lo que está encontrando el empresariado, y saben los que me están escuchando que esto es cierto, que cuando nos buscan estamos listos para recibirlos. Y que tratamos de buscar la solución lo antes posible. Y eso no solo lo hace Juan Pablo Durán en Bandesal, lo está haciendo todo el gabinete de gobierno. Como una manera de decirle al empresariado, mire, somos aliados. Nosotros somos parte estratégica al reducir la burocracia. Porque la burocracia se puede generar de dos formas, Ernesto. Una de ellas por falta de capacidad en la gestión pública u otra por corrupción. Porque atrasar los trámites para después pedir una prebenda o un soborno, eso es lo peor que le puede pasar a la economía. Cuando el empresario se da cuenta que su inversión se atrasó un año y perdió grandes cantidades de dinero por un trámite que se pudo haber solucionado en 8 o 15 días. Y que a veces a lo mejor lleva esa pero intención, que a propósito se atrasa para luego buscar la prebenda. Eso no va a pasar en este gobierno y yo estoy convencido que los lineamientos del presidente han sido muy claros y todo su gabinete lo hemos entendido y lo respaldamos y apoyamos. ¿No? Estamos en ese esfuerzo y yo creo que estamos muy comprometidos con ese lineamiento que nos ha dado el presidente. Interesante. Eso es lo primero. Lo segundo, quitar aquellos elementos que no nos dan competitividad. Uno tiene que entender que estamos en un mundo globalizado y cada país busca cuáles son sus potencialidades para mejorar la economía.
no hemos crecido, y tú lo decías bien, no hemos pasado del 2.3, 2.4%. Sí. ¿Cuáles han sido esos factores así de manera concreta, sobre todo cuando se trata de ver y evaluar un poco los tratados de libre comercio, por ejemplo, que nosotros hemos tenido? Te lo puedo reducir en 3-4 puntos estratégicos. El primero de ellos es la tremenda burocracia. Le vamos a llamar burocracia a los obstáculos que le pones al sector empresarial a la hora que hace una inversión. Hoy no van a ver... Es que el problema no es que le digas que no a un empresario. A un empresario lo matas cuando lo tienes un año esperando un permiso. Si le dices en los primeros 15 días que su permiso no procede, no pasa nada. Sí. El empresario, no se arriesga, no invierte. El empresario puede buscar otra opción. Sí, claro. Pero si lo dejas esperando un año y ya está dependiendo de un crédito, etcétera, etcétera, créeme que podés hasta llevarlo a la quiebra. Eso le ha hecho un daño enorme. Se han encontrado centenares de proyectos viables en el país. Número 2, no se puede pedirle a los empresarios internacionales que vengan a invertir al país si por un lado solo se escuchan noticias negativas del país y por el otro lado sus condiciones de competitividad no son las mejores, ni su seguridad jurídica son las mejores. Y todo eso estaba latente en el país antes del 1 de junio. O sea, era una realidad. Nadie confiaba que al venir a invertir acá tenías segura tu inversión. Y encima de eso solo se hablaba y se escuchaba los temas de seguridad pública. Las advertencias de la embajada diciendo que ni siquiera vinieran como turistas, mucho menos a invertir. Así no se puede. Tienes que cambiar esa percepción. No es accidente que sea el propio presidente Bukele el que se haya puesto al frente de la seguridad pública. Porque él entiende que esa es la primera piedra que hay que quitar en el camino. Todo lo demás va a venir en cascada. Pero esa es la primera estrategia fundamental que él ha tomado y es absolutamente correcta. Una vez la percepción cambia, fíjate bien, los ambientes políticos y económicos se mueven en función de percepciones, no de realidades. La realidad del país ha sido mucho mejor que lo que se percibe afuera. No sé si te ha pasado que cuando viene un amigo del extranjero dice, pero si El Salvador está mucho mejor de lo que me habían dicho. Me habían metido miedo de venir. Claro. Yo venía con cierta incertidumbre, pero eso está lindo. La gente acaba de pasar a mí con un amigo. ¿Te das cuenta? Hace poco, ¿Por qué? Porque solo hemos permitido que salga del país lo negativo. Sí. No ha habido ni siquiera cabeza. Las acciones también que hemos hecho a veces también son negativas. No ha habido ni cabeza para sacar lo positivo. Es que hay muchas cosas positivas que no se han dado a conocer. Muy interesante ese punto. Entonces, si no cambia la percepción, es difícil. Y si además le sumas que el equipo que pones a gestionar inversiones ni son empresarios, ni entienden de economía, ni saben cómo hacer la gestión, perdóname, le das el jaque mate a las posibilidades de atraer inversiones importantes. ¿Es importante que el gobierno establezca puentes de entendimiento y diálogo con el sector privado? Debe ser una relación armoniosa. Así como la del árbitro con los jugadores, solo le saca la tarjeta amarilla y la roja cuando de veras hicieron una jugada ilegal. Pero de otra manera los deja jugar. Y el árbitro es su aliado. Es el garante de que el otro no te vaya a quebrar los pies. Es el garante de que el otro no mete un gol outside. Pues así funciona la economía, tan simple como eso. O sea, el Estado y el gobierno solo debe de poner orden en el momento que el mercado se está distorsionando. Pero debe de entender un presidente, y si tú ves en los países más desarrollados, Ernesto, a un presidente se le carga la responsabilidad de si está bien o está mal la economía. ¿Por qué? Si el gobierno no es empresario, ni genera riqueza per se. Porque la gente entiende en los países más desarrollados que un gobierno tiene la obligación de tener una relación armoniosa con el sector empresarial, de crear las condiciones políticas y jurídicas para que la economía sea fuerte. Aquí se necesita orden, se necesita trabajo en equipo, se necesita entender cuál es el propósito estratégico del gobierno. Y el propósito estratégico del gobierno es ser un aliado fundamental y estratégico del sector empresarial. No vas a mover la economía de otra manera. La experiencia nos ha enseñado que todos los sectores son importantes. Sin embargo, hay unos que necesitan más acompañamiento que otros. Te voy a poner un ejemplo. No es lo mismo un comerciante que lo único que necesite reglas claras en la parte aduanal, en la parte de importación, en la parte arancelaria, y se acabó. Importa o exporta y se acabó. Compra, vende y se acabó. No es lo mismo con un industrial, ¿va? Un industrial se juega realmente un riesgo bien elevado. Desde el momento que comienza su inversión, hasta el momento que produce el producto, hasta el momento que lo comercializa y lo venda para recuperar su inversión. Es un proceso mucho más complejo. Ese es un área que el país en un momento fue líder en la región. Es el orgullo de El Salvador en el tema industrial. Sin embargo, con la guerra se nos vino en picada y nunca más nos volvimos a levantar. Ahí están los sectores industriales batallando y luchando, pero no han tenido el acompañamiento necesario.
el acompañamiento de un gobierno puede ser de forma integral, no solo en la parte normativa, no solo en la parte de reglas claras y seguridad jurídica, sino también en la asignación de recursos, en la asignación de recursos financieros, que es donde el tema especializado de Bandesal, donde vamos a hablar de cómo se ha hecho la gestión y cuál es el cambio fundamental que estamos haciendo en el banco para asegurarle a los sectores que van a recibir mejores beneficios de un banco de desarrollo como lo es Bandesal. Aprender haciendo es el mejor método. Y te hago esta referencia porque tú vienes del sector privado, Sí. donde tú sabes que el Sí. sector privado Sí. es diferente a un trabajo. El aprendizaje, el aprendizaje en un banco cooperativo. Allá son metas, allá son metas. Allá no le podés aceptar a un gerente que te diga, mire, voy a decrecer este año, ¿va? Sí, o sea, son metas. Voy ¿no? a tener menos cartera este año. Perdona si me decís eso. Igual ya. política llevas a Bandesal. Entonces, en esa dinámica vamos, en esa lógica vamos. La idea es que Bandesal se transforme en un aliado estratégico. Mira, ¿cómo explicas que, por ejemplo, un Bandesal no tiene ni siquiera un centro de atención en San Miguel, en Santana, en Chalatenango ni en Sonsonate? Solo está aquí centrado. ¿Cómo lo explicas que un banco de desarrollo de El Salvador solo tenga una agencia en la O Roosevelt? sea, yo como empresario de la Unión tengo que venir a buscarlos acá. Perdona, o sea, No hay. perdona, no hay. Sí. O sea, cuando uno empieza a revisar eso, ¿cómo no iba a estar escondido el banco? ¿Cómo no iba a ser desconocido? Si realmente ha sido, a pesar de que ha tenido un equipo técnico muy bueno en el tema de comunicaciones, pero no basta. O sea, se necesita que el banco se acerque a los diferentes sectores, a los diferentes territorios, donde debe de estar dándole cercanía y atención a los sectores productivos. Me dices que Bandesal tiene su enfoque de trabajo más con las MIPES, pero con también las con el sector privado. Con las MIPYMES. Con las MIPYMES. Vamos a entender micro, pequeña y mediana, Sí. ¿verdad? Pequeña y mediana son los que van despegando. Vamos a ver, la micro la llamamos todavía esa economía de consumo que está tratando de evolucionar para ser pequeña. Cuando ya una empresa es pequeña es porque se ha formalizado y porque comienza su despegue de crecimiento y desarrollo. Cuando ya es mediana, está manejando ya un ambiente puramente empresarial, ya está lista para exportar, ya tiene experticia, ya ha crecido y está en esa etapa de mediana a pequeña. Esa debe ser como la lógica en la que debe operar la economía. Si yo soy un pequeño micro empresario, ¿cómo puedo lograr beneficios de Bandesal? Bandesal opera con 3 fondos diferentes. Esto es bueno que la población lo sepa. Primero, los fondos propios del banco. Tiene un buen patrimonio, esa es la gran buena noticia. Las oportunidades de crecimiento que tiene el banco son enormes. Tiene un patrimonio cercano a los 238 millones. Significa entonces que si sus activos totales ahorita apenas rozan los 550, podemos crecer, Ernesto, para tu información, más de 1.000 millones en el quinquenio sin ningún problema patrimonial. O sea, el banco puede crecer perfectamente sin ningún problema. Eso nos da una gran buena noticia, porque vamos a poder gestionar tranquilamente todos los recursos que necesitemos para estar respaldando y apoyando los sectores productivos. Ahí podemos canalizarlo a través del resto de la banca o lo podemos hacer de forma directa. Solo que para hacerlo de forma directa, en las condiciones actuales, hemos encontrado unas extrañas amarraduras en la ley. La ley, así como está ahorita, está complicadísima. A los señores diputados les adelanto que vamos a llegar muy pronto a la Asamblea, una vez el presidente Bukele le dé luz verde, para llegar a gestionar cambios importantes que van a volver a Bandesal mucho más amigable con los sectores productivos. Son reformas de ley para sí, mejorar principalmente ese artículo 45, de verdad no sé por qué lo incorporaron en la ley, donde pone como 3 amarraduras una tras otra que nos vuelve casi demasiados exquisitos y complicados a la hora de gestionar. Mis aliados estratégicos es el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el mismo BCE, el KfW. Estos no fondean a bancos privados, ¿no? Lo hacen a un hermano, porque el BID es un banco de desarrollo interamericano. Banca cooperativa, ¿no? Así, es banca de desarrollo. El BID es banco de desarrollo a nivel de interamericano. No comercial. No comercial. Entonces, él respalda a su hermano menor que se llama Bandesal, Banco de Desarrollo de El Salvador. Entiendo ahora esa Eso relación. me permite captar fondos a mejor tasa, solo que le tengo que dar garantía soberana. Cuando yo lleve un préstamo a la Asamblea, no va a ser deuda país, va a ser deuda Bandesal. Pero necesitamos la firma solidaria del Estado para que me dé la tasa que yo necesito para favorecer al sector empresarial. El Estado se puede dormir tranquilo, que el banco hace una muy buena gestión, en eso sí hay que decir, el banco lo encontré como muy sano, como muy solvente. Eso es bueno también para la gestión de recursos, porque si estuviera complicado con temas de mora o algo de esto, sería complicado.
Por cierto, he anunciado y ratifico la decisión de ir inmediatamente a San Miguel y Santa Ana en el primer trimestre del próximo año, y luego avanzaremos posiblemente Sonsonate, Usulután y Chalatenango para tener cierta cobertura territorial de parte del banco. Y decir, aquí estamos. Aquí estamos, para correcto. atenderte una mano. Correcto. Significa entonces que ahí sí ya estamos canalizando recursos para micro, pequeña y mediana empresa de forma directa. Ahí hacemos una gestión de forma directa. ¿A quién respaldamos ahí? Normalmente al empresario que estuvo muy cerca que le aprobaran su crédito en la banca privada, pero que por alguna exquisitez o por alguna normativa o política interna de la banca privada no le dieron el financiamiento. Si tú andas llevando, por ejemplo, un plan de negocio muy bueno, un proyecto muy bueno, y resulta que te lo terminan denegando por una condición que perfectamente puede ser subsanada, vas a Bandesal y esa es tu última opción. Creamos una línea especial para impulsar el turismo en el país. Hemos asignado los primeros 10 millones para todos aquellos que se involucren en proyectos que van a impulsar el turismo en El Salvador. Por supuesto que estamos listos para incrementar ese monto, pero eso ya está en la marcha. A una tasa del 6,5 al 7,5 con un año de gracia, a 15 años plazo, para compra de activo o para capital de trabajo. O sea, le estamos dando herramientas bastante fabulosas a los empresarios para que puedan entrar en esta dinámica que tiene, en esta gran visión que tiene el presidente Bukele de volver a El Salvador un símbolo del surf en el mundo. Atractivo en el área. Y además de todo el resto de potencialidades turísticas que tenemos. Entonces, nuestro sitio emblemático para gestionar crédito directo a los micro, pequeños y medianos empresarios se encuentra en Avenida Roosevelt, que es nuestra agencia donde estamos atendiendo de forma directa. Claro está de que seguimos normas. Ok, no buscan competir con el sector de la banca privada. No es eso. Sí. Somos la última opción para el empresario que anda llevando un proyecto creíble, bien pensado, con experticia en él, pero que por alguna razón dentro de toda la política que tiene un banco privado decidió no dártelo. Y hasta te dice, mire, lo lamento, su proyecto es muy bueno, pero fíjese que por este tema no se lo podemos dar. Los proyectos turísticos poco lo financian, el caso de la banca privada. Hay sectores que como que la banca privada les ha puesto un sello y no los quiere apoyar. O sea, Bandesal debe representar ese rostro social que no tiene la banca privada. Totalmente, por eso el banco acepta. El banco acepta como primer piso mayores riesgos, menores retornos. Por eso debe tener una normativa especializada. Porque este no es un banco privado, este no es una SADCB, no es un banco para ganar plata para el Estado, es un banco para apoyar y respaldar toda expresión empresarial que se va a enrolar en la economía y al final va a impactar positivamente. ¿Dónde está el beneficio país? En la medida que tienes buena capacidad de gestión y logras respaldar empresarios que no creía nadie en ellos, pero tú les tendiste la mano y créeme que yo viví mucha experiencia de esa en el anterior banco donde estaba. Y mira, después se convierten en gente de verdad exitosa. Y cuando se hacen exitosos, incrementan productividad, incrementan número de empleo, incrementan tributos al Estado. Entonces, se trata de que Bandesal les represente la última oportunidad que tengan para poder despegar con sus empresas que de otra forma simplemente no lo podrían lograr. Y el último aspecto que sí no te lo puedo dejar de mencionar es el Fondo Salvadoreño de Garantía. Mira, esto es una belleza. ¿Qué consiste? Vamos a ver. Fondo Salvadoreño de Garantía. Y por favor, sí, esto pónganle atención porque esto va a ser una maravilla. El Fondo Salvadoreño de Garantía nació para respaldar parcialmente la garantía de un crédito determinado. Si tú eres empresario, necesitas $100,000, pero solo tienes tu casita para poner en garantía que vale 50, viene Bandesal y te pone los otros 50,000. En garantía, es una fianza que da Bandesal. Para eso sirve el Fondo Salvadoreño de Garantía. Pero lamentablemente lo gestionaron enano, chiquito, pequeño, $8 millones, que con el correr de los años se ha convertido en 13 millones. Hoy tenemos capacidad de gestionar $113 millones en garantías. ¿Qué estamos haciendo en esta administración? Gestionando los primeros $100 millones. Hemos hablado con el presidente Bukele que en su periodo deberíamos de inyectarle a ese fondo $300 millones. Para que tengas claro, eso se puede multiplicar por 8. Se puede gestionar 8 veces más. Significa de que el anuncio presidencial en el momento que tengamos esa plata es que con los primeros 100 millones vamos a tener 800 millones en garantías.
que vamos a canalizar a través de todos los intermediarios financieros. Vamos a acompañar con un verdadero centro de entrenamiento y desarrollo empresarial. Ahí sí vamos a canalizar una significativa cantidad de recursos para asegurar y garantizar que no solo les vamos a dar dinero a las MIPYMES, queremos acompañarlas y asesorarlas para asegurar su éxito. Juan Pablo, el tiempo se me fue. Quiero agradecerte el que me hayas permitido tenerte por primera vez ya en esta nueva faceta al frente del Banco de Desarrollo, Bandesal, ¿verdad? Teniendo como referencia que tu trabajo pues siempre lo hemos tenido muy dispuesto para participar en eventos de esta naturaleza, en programas de esta naturaleza, donde examinamos el comportamiento económico y por supuesto financiero, ¿verdad? Bueno, y quiero darle la más cordial bienvenida en esta segunda parte del programa al presidente del Banco de Fomento Agropecuario, Marco Antonio Aldana. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, es un placer estar con ustedes en este día especial, pueblo salvadoreño, un gusto saludarlo y quisiera aprovechar, Ernesto, para brindar un fraterno saludo a los agrónomos de Salvador, que este es su día, especialmente a los que laboran con el Banco de Fomento Agropecuario. Tenemos 148 agrónomos en nuestra planilla y en especial un saludo al ingeniero José Bonilla, León Bonilla, muy conocido, que ha sido nominado el agrónomo del año por la Sociedad de Agrónomos del Salvador, SAENA, para el 2019. Es un agrónomo que ha liderado mucho el tema de agricultura orgánica en el país. Qué bueno reconocer y ponderar esa profesión y sobre todo por el rol que juegan, ¿verdad? Al final, sin ellos, pues nuestra agricultura, nuestra comida, pues estaría... No comería frijolitos. Sí, no comeríamos tan bien, ¿eh? Así es que desde ya, pues un saludo y me uno a esa felicitación para todos aquellos agrónomos de nuestro país. Bueno, cuéntenos un poco cuál es el papel que está jugando el Banco de Fomento Agropecuario y sobre todo en esta nueva visión de gobierno, ¿no? Y qué es el elemento cónclave que va a permitirle de alguna manera abrirse más para trabajar en pro de quienes de alguna manera tienen sus líneas de crédito, ¿eh? Gracias, Ernesto. Fíjate que antes de entrar un poco en el tema de lo que es el BFA, qué es lo que está haciendo y qué es lo que quiere hacer, creo que es importante retomar rápidamente un poco cuál es nuestro compromiso, cuál es el sector con el que tenemos el compromiso de trabajar. Yo creo que es importante que la mayoría del pueblo lo conozca, ya que los agricultores lo vivimos, porque también me dedico un poco a la agricultura. Es un sector que ha estado bastante abandonado, y a eso le ha provocado un retroceso económico bastante crítico, como lo podríamos puntualizar diciendo de que en 1990 PIB agropecuario representaba el 26% del PIB nacional y ahora ha llegado a un 5.6% en el 2016. ¿Qué te dice eso? Que ese sector se ha ido comprimiendo en su actividad económica en las últimas décadas. ¿Las razones? Bueno, eso es lo que vamos a tocar rápidamente. Tú sabes de que nosotros hemos sido una agricultura dedicada a la producción de productos primarios sin mayor transformación, como el café, la caña de azúcar, el algodón en el pasado. Pero estos sectores han ido desapareciendo. Por ejemplo, el algodón desapareció. Ahora el café está en una crisis bastante fuerte, que ya lo sabemos todos, y podemos verlo en números, como te digo, dentro del PIB agropecuario. En los 90, el café representaba el 26% del PIB agropecuario y ahora solo el 5%. O sea, eso nos denota que el aporte del sector café se ha decrecido grandemente. Ahí regresamos de nuevo a aquel punto de que ahora incluso hasta para lo hablaba con un cafetalero, con un empresario cafetalero, y me decía, mira, yo tengo que... Ya en la región, creo que tiene su finca acá en el sector de, creo Tepecoyo, ese sector de ahí. Y me decía, yo tengo que mandar a traer, traer los cortadores desde Aguachapán, desde el sector de Tacuba para acá. Exacto. Y tengo que darles muchos beneficios para poderlos motivar a que vengan. Esa es una de las realidades, es decir, la mano de obra. Estoy hablando ahora de mano de obra, okay. No estamos hablando de
de productores. Estás hablando de otro problema serio en el sector agropecuario, que es la disponibilidad de mano de obra. Estamos hablando de diversificar. Pero que va en concordancia con ese problema también de los dueños, los productores, propietarios, ¿no? Definitivamente, y eso nos lleva a un tema que quizás podemos tocar, que son los retos que tiene la agricultura para sobrellevar esta situación. Interesante, buen punto, ¿no? Bueno, algo quizás que es bueno también, que quiero resaltar cuando trato de describir cuál es nuestro nicho de compromiso, que es el sector rural. Es cierto que la actividad agropecuaria es la principal, pero en las zonas rurales obviamente se desarrollan todas las otras actividades económicas: comercio, servicios, producción, ¿verdad? Tenemos artesanías, tenemos carpinterías, tenemos, sastres, etcétera, en las zonas rurales, y ese también es compromiso del BFA, atender todas esas actividades económicas que se desarrollan en la zona rural. El débil desarrollo de las cadenas de valor. ¿Qué se entiende por eso? Solo te pongo un ejemplo. El café, la caña están bien desarrollados. ¿Qué quiere decir? Conocemos quienes producen, quienes transportan, quienes procesan y cómo se exporta, cómo se comercializa. Igual la caña de azúcar. Pero en el tema ya de granos básicos, de frutas, de otros rubros, no hay una cadena. Hay lo que le llamamos está el mercado informal de los intermediarios. El productor no tiene un mercado específico donde ir a entregar su producción, y los más delicados son los perecederos. Por ejemplo, las frutas, yo puedo producir mango, guayaba, pero ¿a dónde la llevo? ¿A quién me la compra a un precio razonable? Entonces, todo ese tema de almacenamiento, procesamiento, comercialización, no está bien desarrollado en las otras cadenas. Y eso hace que difícilmente se puedan impulsar con facilidad. Entonces, ese tema es bien importante conocerlo, porque cualquier estrategia a nivel nacional debe considerar ese tema. Cuando diga voy a fomentar la fruta, voy a fomentar las flores, tenemos que tener claro cuál va a ser el fortalecimiento de la cadena. Ese, digamos, es el último punto que quería cerrar para describir un poco la situación, pero no todo es oscuro, ¿verdad? Hay oportunidades en el sector rural que son las que el BFA está... Y ahí está el Banco... Y ahí está el Banco Fomento ahora tratando de... Cuéntenos qué oportunidades tiene aquel agricultor, aquel hombre del campo que necesita de alguien que le tienda la mano en esa área. Okay. Las oportunidades que existen, volvamos a un punto, lo que me decías al principio. ¿Cómo está el BFA? ¿Cómo el BFA ha estado enfrentando esta problemática? El BFA nace en el 1973 precisamente porque, en ese tiempo todavía la agricultura estaba más atrasada, ¿verdad? Y el Banco de Fomento surge para dar ese dinamismo, y lo logró. En ese tiempo estaba de moda el tema de la revolución verde, el uso de semillas mejoradas, fertilizantes, pesticidas, que ahora es cuestionable, pero ese era el momento. Entonces el BFA fue el dinamizador, el protagonista que daba crédito en insumos. ¿Está capitalizado el Banco de Fomento? ¿Tiene capital para colocarlo a trabajar? Mira, ese es un buen punto que me lo hayas preguntado. Realmente en el país existe el concepto de que el banco es del Estado, pero realmente el fondeo del banco no viene del Estado, viene de los depositantes, ¿verdad? Entonces el capital que el Banco Fomento está utilizando para prestar es de los depositantes. Te lo pongo el ejemplo. Tenemos una cartera de depósitos de alrededor de $300 millones y nuestra cartera de crédito de 265. O sea que el 100% está financiado con depósitos. Entonces el BFA necesita más apoyo del Estado para poder ser más fuerte y más grande. Entonces, volviendo a las estructuras que debería tener el BFA, hay otra área que también están en los bancos de desarrollo rural, que son las áreas de servicios no financieros, que es la asistencia técnica y el apoyo a la comercialización. Entonces, cuando uno ve eso allá afuera y ve cómo se dinamiza el sector rural con una institución de este tipo, ese es el planteamiento que ha traído al BFA. Como mencionaba, el Banco de Fomento no solamente es un banco para dar financiamiento al sector agropecuario, sino para el sector rural, es decir, que también atendemos a la microempresa, que son los pequeños negocios que están en las áreas rurales. Tenemos también préstamos personales para las personas que quieran hacer mejoras en su vivienda, adquirir un vehículo para trabajo, etcétera. Tenemos también pequeña empresa. O sea, hay una línea de crédito comercial personal, ¿no? Personal, comercial, tenemos todo eso, y en el agropecuario tenemos todas las líneas de créditos para todas las actividades. Un proyecto, por ejemplo, yo quiero apostarle al tema de
un cultivo, un amigo lo está haciendo, la moringa, por ejemplo. Oh, correcto, la moringa. ¿Se puede financiar eso? Definitivamente, el Banco Fomento está diseñado para atender cualquier actividad agropecuaria, ¿verdad? Lo que hay que hacer es adaptar los plazos, los montos, de acuerdo a la dinámica de la actividad, porque tenemos actividades agropecuarias que son de corto ciclo, como los granos básicos, tenemos cultivos permanentes, que su producción se desarrolla en el mediano y largo plazo, tenemos actividades pecuarias, donde tenemos ganado lechero, aves, cerdos, abejas, etcétera. Cada una tiene su dinámica económica y así se diseñan las líneas de crédito. ¿Qué más podemos decir de dónde estamos ahorita? Bueno, el Banco Fomento tiene 32 sucursales, tenemos una cobertura nacional, más de 1,000 empleados, o sea, tenemos una capacidad instalada fuerte. ¿Cuántas sucursales tienen? 32 sucursales. Estamos en todo el país, ya tenemos 46 años de experiencia de estar en el sector, nos conoce el sector y lo conocemos. Tenemos 51,000 clientes de crédito y 165,000 clientes de depósitos, que son los que te decía que nos arman este capital que nos permite dar financiamiento. Ahora, sí, tío. Perdón. Bueno, ahora, ¿hacia dónde vamos? Pues la idea era, como te decía, primero, agilizar todos los procesos para que nuestros clientes se sientan que están bien atendidos. Segundo, el compromiso es aumentar esa clientela, aumentar esos depósitos con toda la capacidad instalada que tenemos. La capacidad instalada que tenemos nos permite crecer mucho más duplicar o triplicar nuestra cartera. La única limitante que tenemos es nuestro patrimonio, que es limitado, y aquí es donde tenemos que negociar con el Estado para ver cómo fortalecerlo y poder crecer con más agilidad. También podemos crecer a través de los depósitos, pero vamos a tener un techo en esa línea. Nosotros podemos creer que la agricultura va a potencializarse con este nuevo escenario de gobierno, porque lo conversábamos al inicio, sabemos que venimos decreciendo y ahí están las cifras que usted planteaba en cuanto al PIB, de tener hace cuántos años, 26, y caer en picada casi el 5%, ¿no? Exacto. Bueno, tú sabes que ¿vamos a crecer? ¿Podemos crecer con la economía definitivamente agrícola? Este es un trabajo interinstitucional, no es un trabajo del BFA, es un trabajo... También está el banco dentro del gabinete económico. Estamos dentro del gabinete económico. Antes correcto. Creo que no estaba, ¿no? No conozco definitivamente cómo era anteriormente la estructura anterior. Pero hoy sí están activos. Ahora sí estamos dentro y son tres principales bancos que tiene el gobierno: agrícola, el banco hipotecario, ustedes y el Bandesal. Y Bandesal, ¿no? Son los tres bancos del Estado que tenemos que sentarnos también y ver cómo podemos potencializar nuestras especialidades. Porque como ves, el banco hipotecario también tiene agropecuario, Bandesal también tiene agropecuario, y eso ya empezamos a hacer conversaciones cómo especializarnos cada quien en su área. Tenemos un poquito más de 2 meses de estar en el gobierno. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerle, licenciado Marco Antonio Aldana, presidente del Banco de Fomento Agropecuario, el que también nos haya venido a coronar este programa de día miércoles en el que quisimos examinar la proyección económica y de respaldo que tienen aquellos sectores productivos del país, en el caso muy en particular de desarrollo rural, ¿verdad? En la primera parte de lo que fue el Bandesal, casi en el marco de los primeros 100 días de gobierno del presidente Nayib Bukele. Así es que quiero agradecerle que nos haya acompañado y desearle muchos éxitos en esta labor que tiene al frente del banco. Muchas gracias, Ernesto. Ha sido un gusto compartir esta mañana y darnos la oportunidad de compartir con el pueblo salvadoreño esta realidad del BFA, la realidad del sector y el compromiso que tiene el gobierno del presidente Bukele para atender a estos sectores más necesitados del país. Qué interesante. Gracias por mi parte. Los espero hoy en radio. 6 de la tarde, el debate político semanal. No se lo pierda. 6 de la tarde en 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Ahí están. Vamos a tener como nuestro acostumbrado panel, a excepción de Julio. Hoy se incorpora Marvin Aguilar, que también va a dar sus aportes en torno a los temas que vamos a tener ahí en radio. Así es que gracias, pásenla bien y recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública.
y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.